Voces de leyendas. Escucha la memoria de nuestra selección. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Voces de Leyendas, este podcast impulsado por Leyendas España que podéis escuchar a través de cualquiera de las plataformas de podcasting disponibles. Ya sabéis que la principal es Spreaker, pero también iVoox, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y también, claro está, a través del portal y las redes sociales de Leyendas España. Por cierto, os pedimos, como siempre hacemos, que os suscribáis a cualquiera de ellas, que nos pongáis 5 estrellas en la valoración y que nos dejéis comentarios y opiniones sobre cada uno de los episodios, cada uno de los protagonistas, porque esto, ya lo sabéis, nos ayuda mucho a seguir creciendo. Hoy, charla bonita en lo particular, porque yo no me escondo, yo soy fan y esto hay que dejarlo claro antes de poder hacer la entrevista para que si hay alguna pregunta que os parezca un poco extraña digáis, vale, es que a Paco le gusta, perfecto. Dorsal de leyenda 640, fecha de debut con la selección, 7 de octubre del año 2000. Don Rubén Baraja, muy buenas. Hola, buenos días. 22 años del debut. Sí. Eso es lo primero, ¿no? Eso ya te hace pensar que ya somos mucho más mayores que en ese momento, pero sí, recuerdo perfectamente el debut. Fue un día muy bonito porque además para mí empezó una época a nivel deportivo preciosa, ¿no? Y bueno, pues ir a la selección española pues siempre era como el colofón, ¿no? Volver a tener la posibilidad. Ya había sido internacional juvenil, pero bueno, debutar con la absoluta, eso es algo que siempre se te queda en la cabeza, ¿no? Cuando grabamos esta charla, te quiero preguntar cómo estás ahora mismo. O sea, eres entrenador, lo eres desde hace ya bastante tiempo. La última experiencia que tenemos es la de Zaragoza. Imagino que ahora pues buscando próximo reto y también la formación, ¿no?, continua que tenéis todos los místers. Sí, sobre todo, bueno, pues esperando alguna posibilidad interesante. Yo creo que al final cuando estás entrenando, pues tienes tu dinámica del día a día y demás, y cuando estás en un equipo, estás metido en un proyecto, pues al final es todo mucho más sencillo. Cuando no estás entrenando, pues lógicamente tienes que estar continuamente viendo fútbol, estar siguiendo la continuidad de los equipos o de los jugadores, de los fichajes, de cómo trabajan los equipos para si en algún momento pues tienes la posibilidad de poder volver a trabajar y estar preparado y listo. Has hablado antes sobre ese inicio de una etapa bonita para ti en lo deportivo. Tú cuando eras un chaval, allí en Valladolid, ¿tú te imaginabas ser internacional alguna vez con España? No, realmente yo creo que cuando tú empiezas a jugar al fútbol, que lo haces realmente porque te gusta, por pasión, cuando eres un niño, hombre, todo el mundo tiene sueños, ¿no? Pero nunca sabes el calibre del sueño que tú vas a cumplir luego, ¿no? Es evidente que jugar con la selección española es una gran suerte, ¿no? Porque al final son muy pocos los elegidos que llegan a ser internacionales, y luego ya no te digo nada, pues si tienes la posibilidad de jugar o disputar una fase final o un mundial, una Eurocopa, ¿no? Como yo he tenido la suerte de hacer, ¿no? Pero es verdad que cuando empiezas a jugar desde niño, pues tu ilusión es pues debutar en el equipo de tu ciudad, que es lo que yo hice en Valladolid. Luego después llegué al Atlético de Madrid y posteriormente cuando llegué al Valencia sí que ya estaba en un club en el que si tú tenías un buen rendimiento, pues lógicamente podías tener la posibilidad de ir a la selección, y coincidió todo. Por eso te decía que es una etapa muy bonita, ¿no? Porque al final es éxitos deportivos en tu club y éxito deportivo también personal en cuanto a ir consiguiendo metas o objetivos, ¿no? Que era ir a la selección. Cuando tú eras un chaval, lo has dicho, ese crecimiento en la cantera del Valladolid, incluso con el debut, con el primer equipo, en 18 años, yo creo que es una edad espectacular para tener esa posibilidad. ¿Cómo veías a la selección entonces? Quiero decir, tú la verías por televisión. No sé si te llegaron a convocar para categorías formativas o alguna sub-16, sub-19. Sí, yo fui internacional juvenil sub-18, bueno, realmente 5 o 6 veces, porque en esa época se hacían torneos, a lo mejor después de una semana y demás, y bueno, yo tuve la suerte de ir a la selección juvenil, pero luego después no tuve continuidad. Sí. ¿Sabes? Bueno, en esa época realmente era una selección juvenil que era bastante buena, y casi todos eran jugadores de Madrid y Barça, o sea, digamos que habían pocas excepciones de jugadores de equipos pequeños, ¿no? Sí. Y el caso mío pues fue puntual, y luego después tampoco fui nunca a la sub-21, que sí que a lo mejor en algún momento podía haber tenido edad, porque ya estaba jugando en segunda división o en primera división con el Valladolid,
y luego llegó la llamada de la absoluta. O sea, que quiere decir que muchas veces hay jugadores que van a todas las categorías inferiores y luego no debutan en la absoluta y otros que no han tocado nunca la selección y resulta que son luego jugadores que debutan en la selección española. O sea, que al final eso es más una curiosidad, ¿no? Porque hay jugadores que, por lo que sea, su progresión es mejor cuando ya están en la élite o rompen antes o después, o rompen ¿no? más tarde, Claro. y eso al final pues es lo que tal. Pero bueno, sí, para mí es uno de los sueños que he cumplido, debutar con el equipo de mi casa, de mi tierra, de Valladolid, ¿no? Además lo hice muy jovencito, tenía 18 años recién cumplidos. Y además fue un partido muy especial porque fue con el Sevilla en casa y tuve la suerte de hacer un gol. Entonces, imagínate, debut, gol con 18 años, pues estaba en un momento en el que para mí había cumplido un montón de sueños, ¿no? Debutar con tu equipo, estar en primera división. Bueno, imagínate, fue una sensación increíble, ¿no? Y eso es lo que te digo, que al final en tu carrera deportiva vas como buscando retos y poco a poco pues creciendo también, no solamente como jugador, sino como persona, claro. Fuiste alternando entre filial y primer equipo hasta ya consolidarte, creo que es sobre el año 95, con 20 años ya, yo creo que con más cuajo, y justo decías, el reto llega precisamente con el Atleti de Madrid. Pero claro, es un fichaje que llega quizá en el mejor momento del Atlético de Madrid, de la historia de finales del siglo XX, porque llega el doblete en el 96 y a renglón seguido te firman. Sí, realmente ese año yo venía en el Valladolid, como tú dices, el primer año alternaba porque era un chiquillo, jugaba con el filial, jugaba con el primer equipo, y luego el año siguiente ya sí me fui consolidando un poco más, y el tercer año fue el año en el que prácticamente más jugué, casi no sé si fueron 20 partidos, una cosa así en primera división, y yo tenía 20 años y entonces yo lo que quería era jugar. Yo veía que el entrenador que estaba en ese momento allí, que era Vicente Cantatore, no contaba mucho conmigo, que no me daba la posibilidad de tener continuidad, y entonces prácticamente el último día de plazo me tuve que marchar al Atlético de Madrid, que como tú bien dices, justamente venía de hacer el doblete del primer equipo y justo había ascendido el filial de segunda B a segunda. A segunda, sí. Entonces, claro, eso fue un reto brutal porque te vas de tu casa con 20 años a un filial en segunda división, que lo normal es que lo pases mal, porque al final los filiales siempre en segunda división pues, para formar jugadores. Sí, para formar jugadores, no tienen el objetivo de estar ahí arriba. Y ahí es donde encontré realmente un espacio futbolístico que me dio muchísima confianza, recuperé. Tuve mucha continuidad, tuve el nivel que yo esperaba. Ahí ya tuve incluso posibilidades de irme a equipos de primera división, de haberme ido de allí para buscar otros objetivos, pero bueno, tuve la suerte de con el filial a haber hecho historia fuimos un filial que ascendió a primera, o sea, es una cosa. No pudisteis ascender, pero vamos, que bueno, pero realmente quedado por puntos, por clasificación, o sea, es algo inédito, o sea, quiero decir que era un equipo, de hecho luego la mayoría de esos jugadores pues han jugado en primera, casi todos han tenido una trayectoria muy buena, y bueno, eso fue algo impresionante, y ahí es cuando ya tuve la posibilidad de subir al primer equipo. Es verdad que en ese momento el Atlético de Madrid estaba en una situación, lo típico, ¿no? Que cuando hay problemas o el equipo no está bien o lo que sea, pues siempre sacan jugadores de la cantera. Yo aproveché mi oportunidad y bueno, tuve la suerte de estar en el primer equipo, y desgraciadamente ese año, por los problemas que hubo, la intervención judicial sí, y tal, ¿no? todo aquello, pues se generó ahí un cóctel un poco difícil de explicar realmente, porque el equipo era bueno en cuanto a jugadores, en cuanto a nombre, en cuanto a posible rendimiento en ese momento, y se provocó la situación de bajar a segunda división. Y como yo era uno de los jovencitos y demás de que había allí, pues el club en ese momento necesitaba recuperar, vender activos para recuperar dinero y cuadrar presupuestos, y fue cuando vine al Valencia. Sí, y llega una oferta de, creo que son 12 millones, la cláusula en su momento, a Subirats
otro ex, le mandamos un saludo muy grande, claro que sí. Sí. Le dieron palos hasta en la puerta de su casa cuando te firmaron y sin embargo para ti pues fue ese salto, ¿no?, a un equipo que muy pronto se convertiría en una fuerza y una potencia del fútbol español. Sí, sin duda que fue una apuesta arriesgada. Yo creo que ahí Subirats tenía muy claro que yo era ese jugador, que el jugador que necesitaba el Valencia en ese momento, porque claro, el Valencia venía de Farinós, de Gerard, entonces necesitaba jugadores ahí en el medio, también estaba surgiendo Albelda y bueno, y yo vine en ese momento para ocupar ese espacio y la verdad que bueno, que a pesar de que la inversión era potente, porque al final era un jugador de 24 o 25 años, pero luego con el tiempo pues se demostró que él había apostado con mucho criterio. Yo creo que si hay una cosa que hacía bien Subirats desde mi punto de vista y yo lo valoro mucho, él tenía mucho ojo para buscar jugadores, como yo digo, siempre titulares. Sí. Él era muy bueno buscando el jugador titular para el equipo. Ya lo hizo anteriormente de que yo llegara aquí, después lo hizo incluso con Villa también. O sea, quiero decir que era una persona que para eso tenía muy buen ojo. Sabía perfectamente qué rendimiento podía dar el jugador, la idiosincrasia del club, dónde podía rendir y demás. Entonces, para mí fue una apuesta muy fuerte porque, claro, vengo de un equipo que baja a segunda división al subcampeón de Europa, que venía de perder la Champions con el Real Madrid. Bueno, pues eso fue un reto brutal y, bueno, mi llegada aquí, desde luego, pues empezó muy bien, porque al poco tiempo tuve la suerte de ir a la selección. Sí, por te eso llamaron, decía, claro, en octubre del año de tu fichaje, octubre de 2000, partido contra Israel. Te convoca a Camacho, evidentemente, el míster. Sí. Y de ese partido hay un par de detalles. El primero, una asistencia de Urzaiz de pecho a Gerard en el primer gol que metéis ese día, espectacular, que parece de vóley playa, que yo no lo he vuelto a ver en otro partido igual. Ahí está Mendieta con el pecho, Ismael Urzaiz hacia la posición de Gerard, puede llegar el primero. Gerard. ¡Gol! ¡Gol de la selección española! 23 minutos de la primera parte. España 1, Israel 0. Se abrió el melón. Qué buena jugada, qué engarzada y qué buen remate, Chiqui. Y Urzaiz que sigue ganando todas las pelotas ahí, todos los balones que le van a él. Le ha colocado 2 o 3 antes con la cabeza, esta vez ha sido con el pecho. Fíjate cómo se la ha dejado fenomenal y cómo se la ha llevado Gerard. Han sido dos buenos pechos. Dos buenos toques. De pase de pecho le ha pasado Urzaiz y después se la ha llevado también controlada con el pecho Gerard. Luego Hierro hace el 2-0 en ese partido contra Israel. Y luego, es un detalle, el segundo partido lo juegas contra Austria. ¿Te acuerdas de dónde lo jugaste? Pues ahora mismo no recuerdo. Lo que sí que recuerdo que hicimos gol, que hice Que gol. hiciste gol, sí. Pues sí. Jugasteis en el Prater de Viena, en el Erzkapel de Viena. Donde luego después la selección 8 años después, Torres metió el gol que le dio a España la Eurocopa de 2008. Pues no recordaba, la verdad. Recordaba que el segundo partido había hecho gol, además creo que fue en de cabeza, un córner. Bien de cabeza y tenemos que ser capaces también de sacar provecho a las jugadas a balón parado. El saque de esquina de Gaizka Mendieta, el remate, gol de España. Ahí está. Rubén Baraja. Me faltaba solo ese, por decir. Subían todos y el que menos normalmente importancia se le da muchísimas veces por su estatura, porque parece que no, es el que acaba metiendo el gol. Bueno, la verdad es que no es el primero que mete y hay que empezar a apuntarlo ya en la lista. Baraja también. Para que veas que al final las historias casi siempre suelen dar en los mismos, sí, es en curioso. los mismos escenarios, ¿no? Siempre hay momentos o situaciones que se repiten y realmente, bueno, pues ahí es donde empezó el auténtico, digamos, la época dorada de la selección, ¿no? La década, correcto, porque de ese partido de debut y el siguiente en el que haces tu primer gol, es muy curioso porque hay un gol olímpico a Iker de córner directamente que le pasa por en medio de las piernas, que es contra Austria, y luego lo empatas tú de cabeza el 1-1. Y luego ya a partir de ahí te convertiste, yo creo, muy importante para Camacho, una pieza importante. Y supongo que al revés sería también, porque al final el míster confió en ti desde el principio y tenía clarísimo que en su esquema tú tenías que estar en el centro del campo. Sí, él a mí me dio muchísima confianza desde el principio. Yo no lo conocía mucho porque, bueno, yo tenía una trayectoria diferente a la de él. Sí. Pero él desde el primer momento en que llegó, él vio que yo tenía ahí posibilidades de crecer también, porque era un chico joven que estaba empezando en Valencia y la verdad que sentí mucho apoyo,
sobre todo apoyo deportivo, también por Pepe Carcelén, que es Sí. su segundo, que tenía mucho peso sobre él, también tenía mucha confianza, y eso para un jugador es muy importante, ¿no? Tú llegas a la selección, pero luego allí tienes que sentir que realmente el seleccionador no te llama por tu buen momento, ¿no? Sino por la trayectoria o el futuro Correcto. que puedes tener. Y bueno, tuve la suerte de llegar al Mundial de Corea con Camacho, y además incluso tuve una época mala porque tuve una lesión. Claro, eso iba a decir que no fue fácil. Que tuve 4 o 5 meses malos, que no podía salir de una lesión que tenía de rodilla, y justo me recuperé ya prácticamente para la segunda vuelta, que fue la segunda vuelta del año de la primera liga, del Sí. 2001-2002, y luego fue directamente al Mundial de Corea. O sea, bueno, yo creo que Camacho, el problema es que como es una persona tan temperamental, con tanto carácter, yo creo que es una persona que podía haber seguido perfectamente en la federación, porque es una persona que sabe lo que es la selección, siente la selección, el grupo estaba unido en función a su idea, en el trabajo, en el día a día, en cuando hemos estado en concentraciones y demás. Él lo hacía todo muy, muy favorable a que el jugador estuviera a gusto y pudiera rendir, y el problema que él es, como es una persona tan temperamental, tan ganadora, pues él consideró que después de ese mundial pues tendría que dejar la selección, ¿no? Y yo creo que perfectamente podía haber seguido hasta la Eurocopa Sí. de Portugal, ¿no? Porque además hubo una transición ahí con Iñaki Iñaki Sáez. Bueno, pues que yo creo que había un cambio de generación evidente, porque claro, en el Mundial de 2002 pues había jugadores como Hierro, como Nadal. Que era en la época de Clemente, ¿no? Claro, exacto, sí, no, pero además que ya estaban en su recta final de tiempo en la selección, ¿no? Jugadores con 36, 35, 36, 37 años, y venía una generación nueva que yo creo que Camacho podía haber también aprovechado, ¿no? Entre 2000 y 2002, que es un poco ciclo mundialista del que estamos hablando, el Pipo Baraja, por cierto, no lo hemos dicho, te han preguntado 1000 veces, pero lo de Pipo salió en Valladolid, ¿no? No lo hemos dicho al principio. Bueno, más bien en el Atlético de Madrid, ¿En Atleti? realmente. Sí, bueno, yo creo que la gente al final, cuando eres jovencito y tal, te ponen un mote. Motes de chavalín, ¿no? Un mote de chaval, y cuando estaba en el Atlético de Madrid, pues la verdad que tenía buena relación, sobre todo con la gente más veterana, pues estaba en esa época Molina, Kiko, Aguilera, Tony, y bueno, cuando llegas ahí del filial, pues un poco te arropan y te cuidan, y la verdad que ahí sentí mucho cariño. Si es que yo creo que un futbolista, más allá del rendimiento que pueda tener, es muy importante el aspecto emocional, ¿sabes? Sí. Que él se sienta querido, que se sienta valorado, y eso al final te da la posibilidad de crecer. O sea, lo de Pipo te lo pusieron ellos. Sí. Toda la colla de veteranos. Toda esa colla, sí. Ese año, el primero de Baraja en el Valencia, Cooper te da mucha confianza también, conforme va pasando la temporada, y se va descubriendo un poco ese centrocampista que, vista tu carrera, empiezas a hacerte conocido por ser un box-to-box llegador y goleador. Tenías cierta facilidad para acabar las jugadas, de rematador también, muy bien de cabeza en las jugadas a pelota parada. Pero es verdad, no lo podemos disociar, que ese año te llevas un palazo gordo en la final de Champions, porque tenéis la final contra el Bayern y se queda muy, muy cerca. Sí, la verdad que sí. Fue un año precioso, porque ya te digo que yo venía de una situación muy difícil de digerir, porque al final bajar con el Atlético de Madrid... Con el equipazo que había, ¿eh? Claro, por eso. Es que nosotros ese año... Floyd Hasselbein fue pichichi de la liga. Sí, o sea, sí. Es que explícame un equipo que baja a segunda división teniendo el pichichi de la liga. O sea, es que es realmente tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que hubo circunstancias que influyeron mucho, hubo situaciones que, lógicamente, se pudieron mejorar, pero todo el ambiente ese que se generó, pues fue de mucha tristeza. Entonces, vienes de ahí a un equipo en el que estaba... Digamos, el equipo ya estaba prácticamente hecho, porque Sí. tenía ya una buena base. El nivel competitivo que tenía el Valencia era muy alto, y luego un entrenador como Cooper, pues que me dio también muchísima confianza. Fue clave en mi mejora, fue clave en el proceso por el cual yo crecí, no solamente en conocimientos tácticos, sino también en posicionamiento en el campo, en experiencia, en jugar grandes competiciones, porque al final ese año jugamos la final de Champions, y desde luego que para mí fue fundamental, porque al final yo cuando vine a Valencia casi muchas veces jugaba por delante de la defensa. Sí. Luego posteriormente,
después de aquella famosa final con el Bayern, es donde que muchas veces la gente dice que el doble pivote ese de Baraja-Albelda lo inventó Benítez, y realmente en los últimos partidos de esa temporada, incluso en esa final, el cambio de Albelda por Aimar, pasamos a jugar un 4-4-2 y ya se jugaba con doble pivote Baraja-Albelda. Quiero decir que al final Cooper veía un poco que esa pareja era un poco podía funcionar, que le podía dar equilibrio al Valencia. Y bueno, la verdad que fue una lástima ese final de temporada, porque perdimos también la posibilidad de entrar en Champions con el Barça en el último partido, con la famosa chilena de Rivaldo, que viste en primera persona. Sí, además ese día como digo yo, me jodió el día, porque coño, ese día hice yo 2 goles en el Camp Nou. Y encima saliste en la foto del gol, tú y el flaco Pellegrino. Y encima... Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Con los grandes genios aparecen en los momentos más especiales, y Rivaldo estaba fuera del Barça ese año, y con esa exhibición que hizo ese día, pues nos dejó fuera de la Champions, y luego perder la final como la perdimos, con esa sensación de estar tan cerca, ¿no? Porque todos me hablaban de la anterior contra el Madrid, que claro, tú no estabas, sí, que no hubo opción, pero claro, cuando en esta estás tan cerca, 2 finales de Champions seguidas, o sea, te pones por delante los penaltis, es que la sensación, porque el partido fue duro, la primera parte nosotros no estuvimos bien, ellos tuvieron bastantes ocasiones, te pones ganando para irte al descanso 1-0, claro, al final es una sensación de que puedas ganar la Champions con el Valencia, que eso hubiera sido algo histórico, ¿no? Y ver la crueldad de los penaltis en primera persona. Además que es una sensación que, claro, yo cuando veía a mis compañeros llorar, a Cañizares, a Carboni, claro, ellos ya sabían que era su última oportunidad de jugar una Champions. O sea, eso es evidente, ¿no? Pero cuando tú tienes 25 años dices, bueno, no pasa nada, soy joven... Llegarán otras, ¿no? Llegarán otras, pero desgraciadamente luego no. Vas viendo que no. Ahora te das cuenta de que eso es un hito muy difícil, y todavía le da como más sensación de gravedad a no poder haber conseguido aquella Champions, ¿no? Es ya no solamente el dolor que sientes tú, sino lo que generó en nuestra afición, ¿sabes? Esa decepción que tiene el valencianismo ahí clavado desde esas 2 finales de Champions, es algo que va a ser difícil de olvidar, salvo que algún día pues podamos volver a estar a ese nivel. De ese año empieza precisamente con esa final de Champions en mayo, un verano no demasiado bueno. Es verdad que llega Rafa Benítez al Valencia, es verdad que con España sigues teniendo protagonismo, hay por esa época un gol que metes contra Japón en un amistoso, Muniz de banda que te la pasa y defines ahí entrando desde atrás. El gol, ahí va Andrés, qué buena pelota puso Muniz. Sí señor. Y la define así Baraja, que estaba jugando en el medio, que se colgó hacia el frente, le pasa cerca a Salva, y la única que no pudo tapar el arquero Kawaguchi fue esta. Pero tienes el problema que has dicho antes en la rodilla. Creo que es por verano del 2001, te detectan en la rótula pierna izquierda algún problema, te hacen una artroscopia, no sana bien, sí, bueno, son 5 meses. Sí, realmente tengo un problema no demasiado serio, pero sí muy molesto y muy esto, entonces... yo tenía el cruzado anterior que me lo hice en el Atlético de Madrid y yo creo que por lo que sea tuve una molestia ahí en la cintilla iliotibial, que al final es el síndrome ese del corredor, que no, por lo que sea no conseguía tener la fuerza suficiente para superar la lesión, entonces se me hace una artroscopia para ver si había una pequeña plica también que podía ser la culpable de que no estuviera bien, y la verdad que me pasó 4 o 5 meses muy malos porque no sabíamos realmente lo que tenía, dónde estaba la lesión. Me tuve que ir a Madrid también a seguir ahí un tratamiento, y ahí es donde realmente consigo recuperar sensaciones, ¿sabes? Porque es triste saber que está lesionado, que yo salía a entrenar y a los 10 minutos me tenía que parar porque tenía un dolor increíble. Y que no sabíamos qué era lo que tenía, ¿sabes? Entonces, incluso se habló de hacer una operación súper complicada. Bueno, menos mal que al final no tomamos esa decisión, pero cortando el fémur, no sé, unas historias. Caray. Que yo me volvía loco. Digo, no es posible que esto
me vaya a provocar esta decisión, ¿sabes? Y al final, en un tratamiento conservador, sobre todo ganando mucha fuerza, mucho gimnasio, mucho trabajo de fisioterapia y de mucho esfuerzo, la verdad, pues salí adelante y tuve la suerte de jugar toda la segunda vuelta a un gran nivel con el Valencia, conseguimos la Liga y eso, me catapultó a la posibilidad de volver a la selección. Es que dijiste en una entrevista en aquella época que la angustia, que pasaste mucha angustia este año por precisamente no poder ayudar al equipo y porque en el fondo todos los jugadores que sois internacionales tenéis las grandes citas siempre en el horizonte y decías, che, que quedan 6-7 meses para el Mundial y si yo no vengo rodado y yo no vengo jugando, el míster, por mucho que confíe, no me llevará, pero te acabo llevando. Sí, bueno, es verdad que cuando tienes una lesión el problema no es más que el tema de encontrar la solución. Si encuentras la solución, luego es trabajar el camino, que vaya todo bien y a partir de ahí salir adelante. Pero claro, cuando no sabes lo que tienes, consulté varios especialistas, pasé 3 o 4 meses muy malos y con el Mundial en el horizonte, viendo que el equipo estaba en una situación que tampoco estábamos en una situación intermedia. Sí, al principio de la Liga es verdad. No acabamos de arrancar, luego había muchas dudas también, empezaron a haber dudas también con el tema del entrenador, lo típico, ¿no? Que al final sucede en los clubes grandes después de grandes éxitos que se habían tenido anteriormente. Y entonces sí lo pasé realmente mal. Estuve angustiado, estuve con bastante dificultad en el tema del ánimo, ¿sabes? Porque es que no encontrábamos el camino, pero afortunadamente tuve la suerte de dar con una persona que me ayudó mucho en Madrid, que fue Lorenzo Buenaventura, que ahora es el ayudante, bueno, que lleva siendo ayudante de Guardiola todo este tiempo en el City, que él trabajaba en el Atlético de Madrid en esa época, que es un recuperador, y él a través del trabajo diario, de echarle muchas horas, me ayudó muchísimo y tuve la posibilidad de salir adelante. Y luego es verdad que vino todo rodado realmente, porque ahí es cuando la segunda vuelta le damos un cambio increíble a la situación. Vuelves en Montjuic, si no recuerdo mal, unos minutitos, y toda la segunda vuelta la juegas del tirón y precisamente contra el Español en la segunda vuelta es la noche famosa aquella, amigo oyente, que te acordarás, que el Pipo mete 2 goles, el Valencia remonta y deja la Liga casi sentenciada. También se te rueda un poquito con amistosos antes del Mundial, le metes un gol a Irlanda. Valerón buscando a Mendieta, Mendieta entregando para Raúl, Raúl quiere levantar la bola, le pega Baraja, gol. Bien, está bien. Gol, 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 gol. Gol de Baraja. Muy bonito además, controlas con el muslo la frontal y sin dejarla caer le pegas de volea con la izquierda. Ojo, y la metes, ¿eh? De vez en cuando me equivocaba. No, pero golazo, señor, golazo. Y ya con el 8 a la espalda, que ya lo habías conseguido también en la selección, que siempre era tu número, y en la selección creo que lo llevaba Mendieta también, lo había llevado otros jugadores, pero ya es cuando te haces con él en ese Mundial. Sí, bueno, realmente para coger un número no es fácil. No es fácil, Aquí porque hay jerarquías. Exacto, hay jerarquías y si hay algún jugador que lo lleva ya tiempo, pues no te lo va a regalar a ti, ¿sabes? Entonces es como que es verdad que en esa época había jugadores que estaban un poco terminando ya su periplo. Pues yo coincidí, por ejemplo, con el final de lo que te decía antes, de Guardiola, de Hierro, de jugadores emblemáticos. Y entonces tuve la posibilidad de coger ya ese dorsal y cuando volví a la selección también tuve suerte de hacer las cosas bien, ¿no? Como tú decías, ¿no? Antes del Mundial. Venía en una buena dinámica en el Valencia y luego conseguir llegar al Mundial con opciones, pues era importante para mí. Además, la apuesta en ese momento para mí por el Valencia fue brutal, porque además ese año renové, no sé si fueron 5 años más o 6 años más, ¿no? Aposté mucho por el club, por seguir aquí, por estabilizarme a nivel deportivo y competitivo y bueno, y el colofón para mí fue el Mundial. Fuisteis la primera selección en viajar a Corea. Que me imagino que sería toda una experiencia a nivel también cultural, y encima allí vais ahí en la selección pues a gente como Joaquín y compañía, Juanfran, que seguro que aburridos no os aburriríais. No, lo pasábamos bien. Es complejo, lo de las concentraciones y todo eso es complejo, y luego depende también el sitio donde vayas, ¿no? Porque no sé, ahora este año en Doha, donde está hasta la selección, realmente hay como más
atracciones, te puede dar Sí, un paseo. correcto. Nosotros en Corea estuvimos en una residencia militar, o sea, aquello era un campamento militar. Madre Para salir del hotel habían como 3 vallas, ¿sabes? Todas fortificadas porque no... Y con tíos con metralletas ahí esperando. No, pero sí que había vigilantes y entonces no se podía salir de allí. Entonces fuimos mucho antes, hicimos la preparación en Montecastillo, en Jerez, y luego fuimos allí mucho antes. Eso nos ayudó, yo creo, porque al final siempre es bueno llegar con tiempo. La situación del entrenamiento del día a día era bueno, pero lo que pasa es que nos costó mucho adaptarnos al cambio horario, ¿sabes? Porque al final, claro, entrenas... Eran 6 o 7 horas más, ¿no? Sí, entrenas, tienes una buena sensación allí porque teníamos nuestro cocinero, la comida está bien, tal. Pero claro, luego hay un montón de horas muertas ahí en las que no puedes hacer nada, ¿sabes? Y a veces, pues si dormías por la tarde, luego te costaba dormir por la noche. Es complicado, las concentraciones son difíciles de llevar. Por eso el fútbol al final ha evolucionado tanto. Hoy día realmente los equipos se concentran y demás, pero hay mucha más libertad. Luego también el Mundial, como estaba tan lejos, tu familia no venía, amigos, todo, ¿sabes? Era casi imposible llegar allí. O sea, era una dificultad añadida, ¿no? Yo qué sé, si hay un Mundial en Alemania o en Francia o en Portugal, pues todo es más accesible, ¿sabes? Sí. Y sin embargo aquello fue un poco... la concentración la recuerdo que fue dura. Y luego los cambios de residencia cuando teníamos que jugar a otros campos. Que eran 2 países al final, o sea, era Corea y Japón. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos... En la zona de coreana. Si hubiéramos superado el partido de Corea, sí que ya nos hubiéramos ido a Japón, porque ya se juega ahí la fase final, pero nosotros estuvimos todo el tiempo en Corea y, bueno, a ver, o sea, el trato fue bueno y demás, pero las condiciones pues son mejorables, es evidente. Claro. Y llega ese momento, ¿no? Del debut, que en el fondo siempre es lo que sueña un chavalín de Valladolid, debutar en un mundial, jugar en un mundial. Además, ese año tuviste bastante protagonismo y lo jugaste todo, excepto el tercer partido de la fase de grupos. 3-1 contra Eslovenia, 2 de junio. Valerón, buena para Luis Enrique, sigue Lucho, busca la frontal, continúa Luis Enrique, el balón suelto, llega Raúl, lo controla, peligro. ¡Gol! De marcar Raúl González Blanco, el primer gol de España en este mundial. La lucha el cacereño, qué bueno, el balón de Morientes para De Pedro. De Pedro, qué balón le acaba de poner De Pedro, Valerón. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de España, Valerón! España 2, Eslovenia 0. Eslovenos, viene Morientes, cae, penalti a favor de la selección española. Le trabaron el partido, ahí está nuestro capitán Fernando Hierro para el tercero de la selección española si consigue anotar el penalti. Minuto 42 de la segunda parte. Ahí va Hierro, golpea Hierro, ¡gol! De España, Fernando Hierro Sente, venía 1, ahora sí podríamos cantar aquello de este partido lo vamos a ganar. Después de 52 años, este partido inaugural que no ganábamos, sí lo vamos a ganar, ahora sí está sentenciado. Buen partido además, se convirtió un poco en tradición, ¿no? Meter 2 goles y luego Hierro rematarlo con el tercero de penalti, que eso pasó 2 o 3 veces. Sí. Ese día marcan Raúl el primero, Valerón, y luego Hierro el tercero también. Juegas todo, también contra Paraguay, que fue un poco más complicado el siguiente partido también, otro 3-1. Fue más igualado. Porque empezó con Puyol, que se mete un gol en propia, de rebote en el área que él no puede controlar, y ahí sí que hubo que darle la vuelta contra Paraguay, que rascaban, ¿eh? Sí, además ese equipo de Paraguay era un equipo muy competitivo, con mucha experiencia. No solamente los 2 centrales, Ayala, Gamarra, que yo luego coincidí con ellos en el Atlético de Madrid. Era un equipo duro, arriba tenía Benítez. Era un equipo complicado. Lo que pasa es que es verdad que nosotros, yo creo que llegamos en un punto con Camacho y demás, como había sido la preparación y demás, llegamos con mucha confianza a ese Mundial. Lo que pasa es que tuvimos el problema de Raúl, que para nosotros era fundamental. La lesión de Raúl que no, estaba mermado totalmente de cara al resto del Mundial y también estaba lesionado Diego Tristán. Diego Tristán creo que se lesionó en el primer partido y del tobillo y entonces nos quedamos un poco limitados ahí, solamente teníamos al Moro, a Morientes, pero bueno, digamos se elevó para sí, hombre, para la estuvo ocasión. muy bien ese día, creo que
hizo 2 goles. El Moro en la segunda parte mete 2, Sí. luego Hierro lo remata y, Sí. le remontáis a Paraguay, que era seguramente el rival más complicado en esa fase. Más duro, sí. Y luego ya el tercer partido, ya con 6 puntos. Sudáfrica no clasificado. jugaste. Tú no jugaste. Sí, no, bueno, decidió dar posibilidades también a otros compañeros, porque es que la verdad es que la sensación es que tenía que participar todo el mundo. Es que había buena combinación de lo que decías, la época anterior, los veteranos de 30 y pico años, pero luego también chavales jóvenes. Realmente el equipo tenía esa veteranía con gente, luego gente que estaba en muy buen momento, por ejemplo, de Pedro hizo un mundial por banda izquierda, justamente. fantástico sí. también. Nos faltaba un poquito, digamos, de esa suerte que te hace falta, ¿no? en los grandes momentos, ¿no? Y luego, después del partido de Sudáfrica, creo que con Irlanda nos dimos realmente cuenta de la dimensión de lo que podía pasar. Sí. Porque lo típico, pasa la primera fase de primera, que se supone que es... Le ganáis 2-3 a Sudáfrica, era 9-9 y llegabais lanzados, ¿no? Sí, a que octavos. es lo normal. Para España se supone pasar la primera fase. Y luego ese partido de Irlanda fue duro, porque los irlandeses peleaban mucho, un equipo con mucho golpeo directo. Luego es verdad que tampoco, Albelda por ejemplo tampoco pudo estar por lesión, porque tuvo un problema en un testículo, una torsión de un testículo, y Albelda era fundamental para nosotros. No teníamos casi recambios ahí a nivel defensivo en medio campo, porque jugábamos Helguera y yo, y entonces hubo dificultades ahí que el equipo fue superando, y bueno, conseguimos pasar ese día con Irlanda. Pero ojo el partido, quiero decir, ese partido lo empezáis ganando con gol de Morientes, nada más empezar, os lo empatan en el 90, ellos creo que tienen un penalti, lo fallan, os empatan en el 90 de penalti, Robbie King, que era un poco la estrella de Irlanda, y luego llegamos, tú juegas 120 minutos, te cascas la prórroga y tiras uno de los penales. Sí, Te tocó. Ahí va el capitán español. Hierro, gol. Muy bien lanzado. Bueno, ahí va Holland. Lanza. ¡Larguero! ¿Quién? Al larguero el disparo de Holland. Se lleva las manos a la cabeza. Pipo Baraja. Bueno, pues empate a 1. El Pipo Baraja. Y Rubén Baraja tiene la posibilidad de colocar por delante a España. Segundo lanzamiento de España. Va Rubén. ¡Gol! Gol de Rubén Baraja. Empate a 2. Nos queda una opción que se llama Gaisca Mendieta. Mendieta tiene sus botas meter en cuartos a España. Ahí va Gaisca Mendieta. Va Gaisca. ¡Gol! ¡España en cuartos de final! Me tocó, sí. Realmente ahora cuando he visto los penaltis de España y todo eso, Sí. que desgraciadamente pues, no es positivo el balance de... No, desde luego que no, en el Mundial 22 no. No este año, sino otros años también, ¿no? Quitando esa prórroga con esos penaltis con Italia, creo que fue con... En el 2008, sí. En el 2008, España siempre como ha tenido que mala suerte con el tema No tenemos suerte, ¿no? de los penaltis, ¿no? Entonces, y cuando ahora yo veía tirar a los jugadores de España, decía, joder, la verdad es que realmente cuando tú vas a tirar el penalti no eres consciente de lo que puede suponer eso en tu futuro o en tu historia, ¿no? Porque al final todo el mundo se va a acordar como se acuerda del penalti de Pellegrino, como yo también tiré la final de Milán. Y la única sensación que tienes es decir, por favor que entre, ¿sabes? Porque es que al final es algo que te persigue el resto de tu vida. Sí. A ver, de manera cariñosa, porque al final la gente, pues lógicamente... Se va a acordar, es normal. Se va a acordar, pero bueno, pues esto siempre te deja una sensación de que no eres consciente realmente de la trascendencia que tiene eso. Y si eres consciente es cuando realmente puedes cometer el error se te viene todo encima, ¿no? Claro, entonces tienes que ser frío en los penaltis y sobre todo buscar cuál es tu lado más seguro, ¿no? Entonces tuve la suerte de tirar con Irlanda, marqué, y también con Corea en la siguiente eliminatoria, pero es un momento difícil para un jugador, quiero decir, tener esa sangre fría de llegar ahí con la confianza y decir, bueno, yo lo tiro, yo lo voy a meter. Tienes que estar 100% convencido. A veces incluso es mejor que tire uno convencido que no un especialista. Claro, pero es que teníais especialistas. Quiero decir, ese penalti en concreto contra Irlanda lo pones en la escuadra.
Estaba Mendieta. Mendy, que para los penaltis era un tío frío como el Sí. hielo. Estaba Hierro, evidentemente, que era el lanzador Sí. tradicional. Entonces, esa ronda contra Irlanda la pasáis, entre otras cosas, porque Iker para 2, Sí. que los acierta y fenomenal, y uno de ellos creo que estrella el primero en el poste, en el travesaño, que lo estampa y deja Sí, el palo sí, sí. temblando. Y pasáis a los famosos cuartos de final contra Corea del Sur. ¿Te habrán hablado a veces de ese partido? Me han hablado muchas veces, pero realmente es que yo la sensación que tengo es del el partido de más frustración de mi vida. O sea, yo nunca he visto De una... tu vida de entera. mi vida, totalmente. O sea, que yo era como darte la sensación de que no... Hiciéramos lo que hiciéramos, no íbamos a pasar. O sea, como si te estuvieran agarrando de la camiseta continuamente en el Sí. partido y decías, hostia, pero es que no puedo correr ya, pero es que era increíble. O sea, cada acción que estábamos cerca de meter gol pasaba algo. Te mangaron un gol. Sí, además... De cabeza. Yo todavía no me explico cuál se supone que es la acción por la que pitan falta, porque cuando acaba la acción yo me voy corriendo al campo, a mi posición, y tengo la camiseta rota. O sea, quiero decir, que me habían agarrado a mí en el forcejeo y era un gol que pues, nos hubiera metido en semifinales. Es evidente que luego hubiéramos jugado contra Alemania, que era un equipazo, pero bueno, ya estarías en semifinales. Hubiéramos pasado esa barrera psicológica que todos deseábamos superar, ¿no? Es que realmente fue sangrante, o sea, la sensación esa de que algo había pasado allí que estaba fuera de nuestro control, y eso, después de estar tanto tiempo, lo que significaba eso, pasar a semifinales, que España nunca había conseguido pasar a semifinales, hostia, es que fue realmente muy frustrante. Que lo tuyo fue grave porque es una de las primeras jugadas del partido, es en la primera parte, ese gol que entras, es un centro desde el lateral, rematar de cabeza, está por ahí en Helguera con otros dos, todos agarrados entre todos, y el árbitro pita falta en ataque, y por eso digo, el primer gol anulado que lo mete Rubén. Está con Lee, trata de marcharse, lo vuelve a conseguir, qué buen centro, dice que no, dice que se ha ido, qué barbaridad, dice que se ha ido por encima de la portería, no se puede hablar ahora tampoco de gol anulado, pero ya van dos balones que han entrado en la portería coreana, vamos a ver ahora. Vamos a ver la repetición, a mí me da que no se ha ido, no, por favor, qué barbaridad, qué barbaridad ha cometido después de línea. Lo que le acaban de quitar a la selección española, tremendo. Pero es que ya luego la jugada famosa de Joaquín, la pelota que no sale, el centro al área y el remate del Moro y el gol legalísimo, vosotros dentro del campo decís, pero ¿qué está pasando aquí? No, y luego ya no solamente eso, fueras de juego, que nos pitaban. Es verdad. En situaciones que decías tú, hostia, pero si es que está bien, ¿sabes? O sea, situaciones que decías que no eran normales. Y luego, mucha falta continua, ellos no paraban el juego continuamente. Ellos son un equipo físicamente muy fuerte, pero que se notaba que nosotros éramos superiores y jugamos un buen partido para ganar, pero claro, si en el momento en el que vas a transformar esa superioridad en goles te cortaban las alas, ¿sabes? Fue complejo, y luego llega el punto de penalti y bueno, pues realmente ellos estuvieron muy bien y ellos parecían robots poniéndolas donde era imposible. Sí, pero realmente es duro pensar que te elimina Corea, cómo te elimina en su casa, y esa sensación de haber perdido una oportunidad, ¿sabes? Sí. Esto realmente de hecho, nosotros volvimos a España y en España nos recibieron como... Fue increíble. Porque lo vimos todos. Fuimos tipo, directamente del aeropuerto a la Casa Real, porque Sí. el rey quería felicitarnos, darnos su cariño, fue realmente sangrante. Yo creo que para todos fue tremendo, y más viéndolo desde tantos kilómetros a distancia, ¿sabes? Que es que yo hablaba con mi familia después del partido y me decían, pero es que esto es increíble, no sé qué, cómo puede ser, o sea, nadie se creía lo que había pasado, ¿sabes? Es que yo no he visto una cosa así en mi vida, te digo en serio, una sensación de impotencia tremenda. le tocó a Joaquín ser un poco el que falló el suyo, uno tenía que fallar y verdad, Corea ese día los metió todos. ¿Cómo es lo de visitar la Casa Real, representando a España con todos los compañeros? No, la verdad fue emotivo porque nosotros veníamos destrozados, luego el viaje, que era un viaje de 13-14 horas, después de eso, venir a Madrid, ver cómo nos recibió la gente, porque Sí. la gente estaba en el aeropuerto apoyándonos, todo el mundo con la selección, yo creo que eso es algo que Camacho hacía muy bien, ¿no? O sea, él sabía perfectamente lo que era la selección, cómo la entendía la gente, y él eso lo vivía mucho. Entonces, ir directamente a la Casa Real, que es un poco la representación de España, ¿no? Y demás, y bueno, y que te apoyaran, que
nos dieran ánimos después de esa situación, pues la verdad que fue reconfortante, ¿no? Porque veníamos todos fatal, o sea, fue un palo muy duro, realmente. Lo has dicho antes, Camacho decidió dejar su ciclo, aunque podría seguramente haber continuado hasta 2004. Llega Iñaki Sáez, tenemos cambio de míster, y la clasificación no fue demasiado sencilla, la de la Euro de 2004. Es verdad que tú también aumentaste tus prestaciones como goleador, metes 2 contra Irlanda, le metes 2 goles a Ucrania, uno aquí en España y otro allí cuando tocó jugar contra ellos, pero al final os la jugasteis en el playoff contra Noruega. No sé si te acuerdas, aquí mucho drama en por eso muchas veces cuando la gente habla dice, no, ir a la selección, y a la selección ahora es una maravilla. No, es verdad, porque al final no sufres para clasificar ni claro, siquiera, ¿no? España se clasifica a falta de 3 partidos, ¿sabes? Sí. Y en nuestra época teníamos que jugar repescas. Teníamos que jugar... yo me acuerdo del Mundial 2006 con Luis Aragonés, que yo también estaba en la clasificación, que yo jugué toda la clasificación. Tuvimos que jugar contra Eslovaquia la repesca también. Y había presión, O sea, quiero decir que la anterior fue con Noruega, o sea, con Iñaki Sáez, creo que... Sí. Entonces, al final, dices... era otra cosa. Y luego la selección en ese momento eran unas críticas tremendas. Bueno, lo que ahora parece exagerado, en ese momento era... ¿Tú dirías que hay más palos ahora en 2022 o en su época? No, por favor, nada que ver. O sea, ir a la selección ahora, te digo en serio, es vida de dulzura. Porque al final es verdad que esto ha sido un palo muy gordo, pero venimos de una época en la que el jugador internacional está muy valorado. O sea, quiero decir, como tuvimos la gran suerte de en 2008 empezar a ganar, 2010, 2012, una época muy buena, pues al final ya hay en la selección ya hay una, digamos, una dinámica positiva, ¿sabes? Pero es que yo recuerdo de ir a la selección y compañeros me decían, yo aquí no vuelvo más, porque las críticas eran feroces. Y si no, habla con cualquiera de esa época. Era difícil ir a la selección en esa época porque había mucha dificultad. Es que te podías quedar fuera en cualquier momento de una Eurocopa o de un Mundial y ya te hubieran señalado, ¿sabes? Quiero decir que había mucha presión. De hecho, tú lo estás diciendo, la clasificación para Portugal nos costó muchísimo. Muchísimo. De hecho, se complicó el partido de ida. Iber se nos hace el 0-1, luego remontáis, marca Raúl y se marcan los noruegos en propia. Y luego ya es verdad que la vuelta ahí en Noruega es un poco más cuesta abajo, es un 0-3, bastante contundente, pero aún así costó clasificar, pero os clasificasteis. Y encima, a ti te coinciden en clave de club con el doblete del Valencia, llegáis en un buen momento y claro, había muchos del Valencia en aquella selección, en el año 2004. Sí. Estaba ahora sí Vicente, estabas tú, estaba Albelda, además todos como titulares. Y la Euro de 2004 en Portugal, yo para mí es una oportunidad perdida, pero claro, viendo lo que pasó después, viendo que los que estaban en vuestro grupo son los finalistas, dices, también hay un componente ahí de mala pata. Empezáis con un 1-0 contra Rusia, gol de Valerón, sí. Partido duro también, los rusos rascaban mucho. Sí, partido complejo. Nosotros llegamos a esa Eurocopa con muchas dudas, porque ya había también una nueva generación de jugadores que venían. Sí. Pues Xabi Alonso, jugadores que empezaban a ir a la selección, y estaban los veteranos, digamos, que ya llevamos más tiempo, o llevamos 2 o 3 años, y entonces, pues Sergio Ramos, jugadores nuevos que empezaban a salir, sí. Que lógicamente venían con mucha fuerza, con mucha energía, ¿no? Y que Sáez conocía de la sub-21. Correcto. Y entonces, yo creo que hay nos costó un poco, él no acabó de conseguir gestionar todo la transición, ¿no? todo ese volumen de Cali, porque había jugadores impresionantes ahí estaba Xavi, ahí estaba Sergio, estaba Xabi Alonso, estaba Albelda, había un grupo de jugadores, estaba Vicente, estaba Moriente, estaba Raúl. Nos faltó, digamos, ensamblar el equipo, ¿no? Porque había cosas... Había buen equipo en 2004. Muy interesantes, y luego veníamos todos de grandes éxitos realmente, porque nosotros ganamos la Liga, ganamos la UEFA. La UEFA, o sea, veníamos en un buen momento, había mucha gente del Valencia ahí, y bueno, la sensación al final es que el grupo creo que nosotros podíamos haber pasado perfectamente, porque el partido de Rusia nos ponemos con 3 puntos
Y luego es una lástima que el partido El de Grecia. de Grecia no lo sacamos adelante, porque tuvimos ocasiones clarísimas para haber sentenciado el partido. Ese empate luego hace que en el siguiente partido con Portugal nos jugáramos todo, que nos hubiera a lo mejor bastado con un empate, pero se dan unas circunstancias en las cuales casualmente los dos que están en tu grupo llegan a la final, con lo cual se demostró que el grupo era duro. Aí está, excelente passe para Nuno Gomes, vai virar-se o remate, é o golo! Nuno Gomes! A passe de Figo ali no miolo, de costas para a baliza, uma grande rotação e decisão de remate no tempo certo. Pero fue una gran decepción. Para mí, igual que el Mundial de Corea, para mí fue el colofón, digamos, a ese momento en el que estaba, más allá de que luego pasara eso en el partido. Para mí la Eurocopa fue una gran decepción porque no supimos gestionar la calidad que tenía ese equipo y teníamos posibilidades interesantes de haber crecido. De hecho, luego, 4 años después, en el 2008, es cuando se consigue la Eurocopa de Austria. Sí, Austria. De Austria. Entonces, quiero decirte que había potencial ahí, pero no se supo sacar, digamos, el rendimiento que venía. También es verdad que había gente muy joven. Torres, que empezaba a salir. Correcto. Gente que venía nueva. Ese nos costó encajar las piezas para el funcionamiento. Y yo creo que fue igual que el de Francia, pues una transición hacia lo que luego pasó. Fue Nuno Gómez, ese verdugo que a vosotros os echa además con ese gol ahí a la media vuelta en la frontal, y efectivamente pues tocó volverse para casa en 2004. Y como has dicho antes, Luis Aragonés, cuando se produce también ese cambio de entrenador, es verdad que confió bastante en ti, en ese primer año, 2004, 2005, durante la clasificación, pero al final es verdad que no cuenta contigo para el Mundial. Yo estuve en la selección hasta 2006. Sí. Justo antes del Mundial, yo jugué toda la clasificación, no sé si fueron 13 partidos. Sí. No sé si jugué 9 o 10. O sea, yo estaba yendo a todas las listas, estaba continuamente viendo con la selección, tenía con su confianza, pero en los últimos momentos de esa temporada, digamos, empezaron a aparecer jugadores jóvenes nuevos. Pues empezó a aparecer Cés, empezó a aparecer Iniesta. Xavi más maduro también. Xavi más maduro. Sena, que era un jugador que a Luis le encantaba, empezó también a ir continuamente a la selección. Quiero decir, fue un año, una clasificación en la que yo participé mucho, pero que en la fase final, digamos, en el momento final, cuando tienes que tomar las decisiones, Luis tomó otro tipo de decisiones. Nos quedamos fuera, sorprendentemente, Morientes y yo, que habíamos hecho toda la clasificación. Es que fue una cosa alucinante, en fin. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Al final, ¿Pudiste hablarlo con él después, pasados los años? Sí, luego me lo encontré en alguna situación y hablamos y eso. Cuando fui al Atlético de Madrid a un acto del nuevo campo que iban a hacer y demás, me lo encontré, estuve hablando un rato con él y me dijo, y yo creo que tenías que haber ido por merecimientos. Además que Luis era una persona que decía, yo tengo mi grupo y voy a ser fiel con él hasta el final, ¿sabes? Sí. Pero luego hay otros condicionantes que también influyen, ¿eh? Yo creo que al final luego se demostró pues, jugadores como Iniesta, como Cés, pues, jugadores muy buenos, que venían muy bien, que ese Mundial no participaron casi nada, pero que ya Luis veía que podían tener ese futuro, ese recorrido, y me dolió realmente, ¿eh? Fue un momento duro para mí ese no estar en el Mundial 2006, porque, joder, si tú no participas, pues vale, pues no tiene sentido. O si tu participación ha sido residual, poca. Pues dices, bueno, puedo entender que tome una decisión, pero yo creo que fue un desgaste muy fuerte durante 2 años de estar en la clasificación, viajes, partidos, más combinarlo eso con el Valencia y demás, y me dolió mucho no poder estar en ese Mundial, pero bueno, entiendo que Luis tuvo que tomar esa decisión. Además, fue una etapa complicada en el Valencia mía, porque yo tenía 2 años de contrato y estaba pasando un momento difícil. Quique, que era el entrenador en ese momento, tampoco me estaba dando demasiada confianza y bueno, fue un momento en el que hubo situaciones en las que podía haber hecho cambiar mi rumbo de haber seguido en el Valencia. Sí.
Y sin embargo, seguiste en el Valencia y diste ya desde la barrera como miembro durante un montón de partidos del combinado nacional. En 2008, año complicado en el Valencia, pero que acabó con una Copa del Rey, que hay que decirlo también, viste cómo España conquistó esa Eurocopa tan ansiada. Y 2 años después, justo el año de tu retirada, en 2010, viste también cómo España conquistó el Mundial. Realmente, para mí fue una alegría tremenda, no solamente por los amigos que tenía en la compañeros también, Marchena, compañeros, exacto, compañeros. Fue una alegría tremenda que España por fin, o sea, es que era como la maldición. Sí, no, y sobre todo la transición esa de decir, joder, yo no estoy allí, pero una parte he participado en que todo este siento parte de exacto, ellos. que todo este proceso llegue, ¿no? Y la verdad fue una alegría tremenda. Ver a mis compañeros míos, amigos, joder, ganar la Eurocopa fue además contra Alemania, como lo hicimos, la sensación de equipazo que teníamos, de conjunto, de forma de jugar, de todo, fue un espectáculo y realmente un poco en tu interior dices, joder, bueno, por fin, coño, lo hemos conseguido, ¿no? Porque te sientes, al final cuando está la selección, pues te sientes partícipe de los éxitos y de las derrotas. Yo, por ejemplo, lo he pasado mal esta eliminación. Me ha dolido mucho por cómo se ha producido. Yo creo que hay condicionantes en España que son muy positivos y otros que son muy dañinos, ¿no? Sí. Y al final creo que esta sensación de todo o nada, el fin del mundo, ¿sabes? Siempre nos hace daño, ¿no? Y yo creo que España es un equipo que no sé si a lo mejor para llegar más lejos, pero que podía haber pasado perfectamente el partido de Marruecos. En cualquier acción hubieras hecho un gol, que tuviste más el control del partido y fuiste más protagonista del partido, y luego llegan los penaltis y no tienes acierto, ¿no? Pero realmente cuando ese confort que te entra cuando dices, joder, pues ha ganado España, ya era hora que todo ese trabajo, ese esfuerzo de tanta gente, pues tenga ese premio. Y luego ya ni te cuento con el 2010, ¿no? Que al final coincidió además con mi cumpleaños, que era mi cumpleaños. Es verdad, el 11 de julio, ¿no? Sí, exacto. El gol de Iniesta fue el 11 de julio, el día de tu cumple. Exacto, sí. Y además tuve la gran fortuna de estar allí en la final. Porque... ¿estuviste allí y lo viste en primera persona? Sí. Eso sería la apoteosis. Bueno, en octavos de final hablé con Carlos, con Marchena, que estaba allí, y me dice, joder, yo veo al equipo muy bien, que no nos gana nadie, que estamos muy bien, que no sé qué, que podemos llegar. Y en plan de coña, tal, digo, si es a la final me apunto, tal. Entonces llegamos ya a cuarto de final, pasamos ya a semifinales con Alemania, y dices tú... Y me escribe Carlos y dice, oye, como pasemos, tienes que venir. Y digo, joder, ¿pero qué dices? O sea, además yo tenía a mi mujer embarazada, que estaba... O sea, mi hija nació en agosto, el 9 de agosto, y esto era el 11 de julio. O sea, y además estaba en Valladolid, de vacaciones y tal. Y entonces me llama, después del partido, me dice, ya te he comprado los billetes. Y digo, ¿qué dices? No, tienes que venir, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me dice, pero vente con alguien, no vengas solo, porque al final... Me dice, viene mi padre, viene mi mujer, viene tal, no sé qué, unos amigos, esto, lo otro, tal. Bueno, total, que al final fui con mis hermanos. Sí. O sea, fueron mis 2 hermanos y yo. Fuisteis los 3 allí, los Barajas. Fuimos los 3, exacto. Y además fue un vuelo... El viaje fue durísimo porque salíamos la noche antes del partido. Sí. Llegábamos ahí por la mañana, o sea, imagínate la mañana del partido, que fuimos directamente al campo, porque había un centro comercial allá al lado, ya comimos allí y luego ya fuimos directamente al campo, con todos los holandeses, con todos los españoles que había allí y tal. Fuimos al partido, vimos el partido, España fue campeona del mundo, vimos ahí que levantar la copa, imagínate la emoción que suponía todo aquello, y autobús, aeropuerto y de vuelta, y el lunes aquí en Madrid, y decías tú, pero a ver, se me ha pasado ha sido un sueño, ¿no? Ha pasado como... un tren por encima, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Fue impresionante. La sensación esa, que además nosotros estábamos al lado izquierdo, o sea, donde le da la Copa Iker, nosotros estamos aquí en esta esquina. O sea, entonces, que la teníais a 10 metros. Se veía perfectamente el momento es en el que levanta la Copa del Mundo. O sea, eso es un momento... ¿Qué sentiste ahí tú? Es un momento realmente extraordinario. O sea, además estábamos ahí con todos los familiares, los padres, los amigos de los jugadores, y claro, la gente allí estaba, bueno, abrumada, ¿no? O sea, llorando todo el mundo, ¿sabes? Es un momento único porque es que sabes que es un momento único. Y
y creo que fue el premio, el colofón a una trayectoria de la selección ascendente totalmente. ¿No? Sí, pues pelos de punta me has puesto, la verdad, con ese testimonio. No sabía que habías estado allí en primera persona. Sí. Todo el mundo sabe ya que el Pipo se retira en 2010 y luego posteriormente en los 12 años sucesivos lo hemos visto en diferentes banquillos, en el Elche, en el Rayo Vallecano, en el Sporting, Tenerife, Zaragoza. Supongo que ahora entenderás también, mentalidad de entrenador, algunos de tus místers, ¿no? Y algunas de las decisiones que tomaban y lo complejo que es también manejar a veces grupos humanos y grupos de jugadores. Sí, yo siempre digo lo mismo. Yo, afortunadamente, cuando me siento o me pongo delante de un grupo, que cuando he entrenado, al final yo siempre digo lo mismo. O sea, a ver, no es que te las sepas todas, pero que ya sabes muy bien... Sé lo que estás pensando. O sea, yo soy uno de vosotros. O sea, me puedo sentar ahí y sé perfectamente cómo pensáis, cómo tal. Y yo en ese sentido he sido un futbolista con un carácter especial, no especial en el sentido negativo, sino pues muy ganador, muy competitivo. Entonces hay determinadas cosas que cuando tú te sientas con ellos ya saben que tú no, en tu filosofía no entra, ¿sabes? Es muy importante que el jugador sepa qué es lo que tú le vas a ofrecer, ¿vale? Entonces, cuando tú te pones delante de un grupo como entrenador, lo más importante al final es que en lo que tú crees, convencerlos a ellos de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y yo en ese sentido he tenido mucha suerte porque he tenido la fortuna de tener entrenadores que han sido personas que tenían muy claro qué era lo que querían. Parecidos en ese sentido, sí, ¿no? que querían, ganadores. Sí, ganadores, que sabían lo que querían jugar, que trabajaban el día a día para conseguir los objetivos. O sea, gente muy ganadora, muy competitiva, muy trabajadora en el día a día, y al final eso pues es algo que se te pega. Es verdad que de mi primera época de jugador a la parte final hay mucha diferencia. Sí. O sea, nadie con 23 años piensa que puede ser entrenador. Incluso hay gente ni con 35 que luego piensa que va a ser entrenador. Sí. Pero es verdad que hay jugadores que tienen otra percepción diferente de la visión del entrenador. Y cuando te vas acercando más al final de tu carrera, vas más entendiendo cosas que otras, ¿no? Pero yo al principio no le daba bola al entrenador en el sentido de... que me cuenta. Bueno, a mí que me ponga a jugar o no y ya está, y yo me dedico a entrenar y punto, pero luego sí que vas viendo un poco, buscando los motivos, las causas, por qué hace esto, por qué hace lo otro, por qué trabaja esta cosa, porque al final eso es lo que te va dando conocimientos y vas empapándote de todo lo que has vivido. Y bueno, yo he tenido entrenadores de todo tipo, ¿no? Además, todos un poco en el mismo perfil, ¿no? Sí, es verdad. Porque yo no... El único entrenador que hemos tenido un poco diferente fue Koeman, que era un poco estilo Barça. Sí. Y no funcionó en Valencia, quiero decir, a nivel de resultados deportivos. Y el resto de entrenadores, todos han sido un poco de la misma dinámica, ¿no? O sea, lo que pide la idiosincrasia del Valencia, que al final es pues ser un equipo fuerte físicamente, tácticamente muy bien organizado, y luego ser un equipo pues que golpee las contras y que también sea capaz de ser un equipo presionante y demás. Entonces todo eso al final te da conocimientos y luego los vas aplicando cuando entrenas. Esa transición del Pipo Baraja de futbolista a entrenador, que es la etapa en la que se halla actualmente, y que cerramos con un balance de 43 partidos como internacional, está muy bien, 7 goles anotados, que también es un gran promedio. Y vamos a cerrar, Pipo, con las preguntas que le hago siempre a todo el mundo, a todos los protagonistas que venís aquí a Voces de Leyenda. Son 3 y son un poco para tirar de cabeza, de memoria y de sentimiento, de corazón, lo primero que te venga a la mente. En clave España, ¿eh? Gol más especial que hayas marcado o que hayas visto como aficionado. Yo creo que igual el de Iniesta puede ser también un candidato, ¿no? Sí, yo creo que el de Iniesta es el más bonito por el día, por también tuve la suerte de estar allí, de acompañar a la selección en ese partido. También era prácticamente yo me retiraba ese año. Sí, un par de meses antes, o un mes antes. Sí, ¿no? exacto, un mes antes. Yo creo que sí, que es el momento cumbre de la historia de la selección. Y además, afortunadamente, porque esto del fútbol es así de curioso, hizo el gol una persona que yo creo que realmente se lo merece, por su calidad, por su trayectoria, por su calidad humana. O sea, yo creo que dices, ¿quién elegirías tú para que me tirara un gol importante? Pues ¿no? Entonces, la verdad que muy contento. Partido memorable, por lo que sea, por algo que no se te vaya a olvidar nunca, para ti. ¿Con la selección española? Sí. Bueno, igual el de Corea, pero claro, pues, memorable por motivos negativos, ¿no? Bueno, no, yo creo que el de Corea no. Realmente yo no he tenido la gran suerte de vivir momentos exitosos con la selección. Es una pena, porque
Me hubiera gustado, hubiera sido algo increíble, porque no hay nada más grande que representar a la selección española. Tú tienes al final tu día a día con tu club, que está muy bien, que es motivante, que al final es lo importante, pero la selección es algo especial y si lo has podido vivir es algo bonito, es algo que se te guarda, es imborrable. Entonces, no sé, quizá igual la final de Alemania, ¿no? Del gol de Torres, ¿no? Por lo que significó, digamos, por la trayectoria, ¿no? Que venía la selección y cómo romper esa barrera, ¿no? De conseguir, aunque hay un España-Italia 4-0 en el 12 que fue un espectáculo, un escándalo. Quizás ese partido fue, bueno, eso fue un repaso total. Mejor momento como internacional. Para mí, sinceramente, yo creo que es el debut. Sí. Sí, yo creo que sí. Además, yo estaba, cuando me llamó la selección, estaba en Valladolid porque, no sé, algo tenía que hacer allí y tal, y fue justamente, yo estaba en casa con mis padres y tal, y de repente saca la lista y pone nada, y me empiezan a llegar mensajes ahí a tope, y yo digo, ¿pero esto qué es? Oye, tío, que te ha llamado la selección, tío, porque, o sea, yo no me lo podía creer, ¿sabes? Ese momento en el que te abrazas con tus padres y demás, y luego además tuvieron como fue en Madrid el debut con Israel en el Bernabéu, pudieron verlo ellos en directo, tal, o sea, al final son cosas que se te quedan en la retina para siempre, ¿sabes? Entonces, para mí el debut con la selección fue un momento inolvidable. ¿Y el peor o más duro? Ahora sí que sí hay que hablar de Corea, ¿no? Yo creo que Corea, sí, yo creo que Corea por la forma, o sea, de verdad que la sensación... Muchas veces lo he hablado sobre todo con Elguera y tal, que es uno de los que... Elguera al final de partido se calentó, Elguera estaba en un... Bueno, quería matar a todos allí. Decía, me da igual que me echen 40 partidos, pero a este me lo cargo yo, tal. Porque de verdad que era frustrante, o sea, era una cosa tremenda. Entonces yo sí creo que el partido de Corea. Antes de cerrar, Pipo, te pregunto, has hablado antes del Mundial 2022, de la actuación de España, de la decepción general, y tenemos cambio de seleccionador. No te pregunta por actualidad en toda la charla, pero ahora sí. Luis de la Fuente, persona que conoce la casa, que conoce las categorías formativas, que conoce a muchos de los jugadores porque son muy jóvenes también. ¿Qué te parece este cambio, esta nueva etapa? Bueno, yo primero tengo que poner en valor lo que para mí ha hecho Luis Enrique, que creo que ha hecho un buen trabajo, un trabajo fantástico en todos los sentidos. Luego no hemos tenido la suerte de, en este Mundial, tener nuestra mejor versión por diferentes circunstancias, pero creo que ha devuelto la ilusión a España, o sea, en todos los sentidos, en la forma de competir, en la forma de acercarse a la selección. Es triste que todo tu bagaje en 4 años, con las circunstancias que ha pasado él, ¿no? Porque él también se fue de la selección, luego volvió. Sí. Y eso también tiene su valor, que al final tu valoración sea solamente por el final del último partido, ¿no? No es justo. Creo que ha hecho mucho por la selección, por generar un ambiente ganador, competitivo, de tener una identidad clara en todos los sentidos. Y ahora creo que el seleccionador que viene, Luis de la Fuente, que es una persona muy preparada, que lleva muchos años en la federación, creo que lo tiene no fácil, pero ya tiene mucho camino andado, ¿no? Y eso es algo positivo cuando llegas a un cargo tan importante, porque es que al final dentro de nada vamos a tener un reto chulísimo, que es lo de las semifinales de la Liga de Naciones. De la Liga de Naciones, que al final eso es competir con los mejores. Entonces, y creo que parte del equipo está ya en dinámica de seguir creciendo, porque son jóvenes, porque tienen futuro. Y luego, lógicamente, pues tendrá que darle su toque personal. Pero bueno, yo le deseo siempre lo mejor a cualquiera que pueda ser seleccionador, porque es un trabajo difícil, es complejo. Son pocos momentos los que tienes la posibilidad de trabajar para luego la exigencia que tienes. Sí. Y sobre todo valorar que el trabajo de Luis Enrique para mí ha sido bueno. Me ha gustado lo que ha transmitido la selección durante estos 4 años, la mentalidad, la forma... Luego podemos entender momentos en los que Luis se habrá equivocado o no en su forma de actuar o algún detalle puntual y tal, pero a mí me ha gustado lo que ha transmitido la selección y deja un buen legado, creo, a Luis de la Fuente. Vamos a ver ahora este momento cambio, cómo se da y sobre todo pues que tenga mucha suerte. Yo espero que los oyentes hayan entendido por qué Rubén Baraja es para mí
uno de los más grandes, y espero que lo hayan pasado bien también escuchándote. Y Pipo, espero verte también pronto en un banquillo y que podamos pues, saber de ti a diario, escucharte en ruedas de prensa y que lo hayas pasado bien en esta edición de Voces de Leyendas. Sí, la verdad que muy bien, lo he pasado muy bien. Es verdad que cuando dejas de jugar como que parece que ya pasas a que nadie se acuerde de ti, ¿no? Este tipo de iniciativa está muy bien, que la gente pues sepa un poco qué haces, qué es lo que son tus inquietudes, tus experiencias, tus opiniones, y creo que eso es siempre positivo, así que agradecido de estar con vosotros y un placer, y bueno, espero pronto pues poder volver a trabajar. Un abrazo grande, Pipo, cuídate mucho. Un abrazo a vosotros. Y nosotros cerramos, os recordamos que podéis escucharnos en todas las plataformas de podcasting del mundo mundial, Spreaker, Evox, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, que si os suscribís a cualquiera de ellas y nos ponéis 5 estrellas nos vais a poner muy contentos, y que podéis seguir toda la actualidad de Leyendas España en sus redes sociales de Twitter, de Facebook y de Instagram. En el próximo episodio, una nueva voz de leyenda. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima.